Para crear un foro de discusión en D2L nos dirigimos a la sección respectiva. Un foro en D2L funciona de igual manera que un foro común en Internet. Es un medio, un espacio donde los estudiantes y los profesores pueden participar y comentar de manera diferida. Los temas de discusión en D2L tienen que ser creados de la siguiente manera. En la sección foros tiene que dar clic en el botón nuevo y selecciona nuevo foro. Establece el título del foro. Puede ser foro de presentación. Para ahorrarnos tiempo, podríamos crear un nuevo tema con el mismo título en este foro. Por motivos explicativos, no voy a activar esta casilla. Simplemente solo pongo el título del foro y no configuro nada más. Le doy clic en guardar y cerrar. He creado un foro que se llama foro de presentación. Sin embargo, si usted quiere en D2L, para que pueda haber una participación, se debe crear un tema de discusión. Un tema de discusión se crea dentro del foro, como en este momento voy a hacerlo. En la punta de flecha del foro que hemos creado, escojo agregar un tema y le pongo un título. Puede llevar el mismo nombre del foro. Solo voy a agregar el título por motivos explicativos y le doy clic en guardar y cerrar. En este momento he creado un foro que se llama foro de presentación y dentro de este foro he creado un tema que se llama presentación. Se visualiza en azul y cuando yo paso el cursor por la palabra se convierte en un vínculo. Para que se pueda llevar a cabo una participación en esta sección se debe crear al menos un tema dentro de cada foro. En este caso he creado el tema presentación. Puedo crear dentro de este foro otro tema, por ejemplo, debate, y solo guardar y cerrar. En este momento he creado dos temas de discusión dentro de un foro general. Se puede crear distintos foros con distintos temas, pero siempre debe existir al menos un tema dentro de cada foro. Si el profesor crea solo el foro, el estudiante no puede participar, porque no existe un tema para participar. El tema es la sección donde el estudiante participa. Todas las configuraciones, como instrucciones, fechas, condiciones y demás configuraciones que se deben hacer en cualquier actividad en el D2L, se recomiendan realizar en los temas, no en los foros. Entonces voy a configurar, por ejemplo, el tema que se llama debate. Doy clic en la punta de flecha y escojo editar tema. En el cuadro de descripción escribo las instrucciones. Este campo de descripción, al igual que todos los campos de descripción de D2L, es un editor de textos básico donde puedo cambiar el tipo de letra, el color y demás opciones. Entre las opciones que me permite el tema de discusión es el de permitir publicaciones anónimas, un moderador debe aprobar cada una de las publicaciones y los usuarios deben iniciar una cadena antes de poder leer. Si el profesor requiere más explicación acerca de estas opciones, siempre puede dar clic en los iconos que existen dentro del D2L. Abreviando, permitir publicaciones anónimas permite que el estudiante pueda hacer un aporte, pero que no aparezca su nombre. La segunda opción, un moderador debe aprobar, quiere decir que si un estudiante realiza alguna publicación, esta publicación no será visible a menos que el profesor entre, revise y apruebe. De tal manera que esta opción asigna más trabajo al profesor, ya que tiene que verificar publicación por publicación. Y la tercera opción, los usuarios deben iniciar una cadena. Esto permite que un estudiante no puede ver las demás publicaciones de sus compañeros si es que el estudiante no realiza una cadena primero. Calificar publicaciones. Esta opción permite que los estudiantes se califiquen entre ellos, con un sistema de 5 estrellas, con calificación de voto a favor o voto en contra, o un esquema de calificación solo con voto a favor. Este tipo de calificación es muy similar a lo que se observa en cualquier otro foro de Internet o en las redes sociales. Disponibilidad. La disponibilidad, hay que tener muy en claro la diferencia entre disponibilidad y opciones de bloqueo. La disponibilidad establece las fechas entre las cuales el tema de discusión es visible. Es importante diferenciar visibilidad con bloqueo o participación. Por ejemplo, se recomienda que esté siempre visible, pero que tenga una fecha de bloqueo. La fecha de bloqueo establece la fecha
entre la cual el estudiante puede participar en este foro. Siempre que se configura una fecha, se debe activar la opción Mostrar en calendario para que le aparezca entre las notificaciones del estudiante. ¿Qué he configurado en esta sección para poder explicar de mejor manera? Quiere decir que el estudiante puede participar en este foro del 21 de junio hasta el 28 de junio. Pero en visibilidad le puse que siempre sea visible. Esto quiere decir que el estudiante el 20 de junio va a ver que existe un foro, pero no puede dar clic sobre él y no puede participar. Luego del 28 de junio tampoco va a poder entrar, solo puede ver lo que el profesor y los demás estudiantes han comentado. El foro está visible, pero desde el 21 al 28, además de ser visible, también permite que los estudiantes participen. ¿Qué pasa si el profesor se confunde y establece fechas de visibilidad? Quiere decir que el 21 de junio hasta el 28 de agosto es visible y está siempre desbloqueado. Si por ejemplo un estudiante entra el 20 de junio al D2L, no va a ver el foro cuando vaya a la sección foros. Simplemente aparecerá una pantalla blanca como que no existe ninguno. Si digamos el caso extremo, el estudiante se enferma o se ausenta y no puede acceder al D2L a partir del 21, entonces él entra el 20 de junio, no ve el foro y vuelve el 29 de junio y tampoco va a ver el foro. Para ese estudiante el foro nunca existió, ya que sí es visible solo durante estas fechas. ¿Por qué además no se recomienda que se configuren fechas de visibilidad? Si usted configura fechas de visibilidad, todo lo que usted comente luego del 28 de junio ya no es visible para el alumno. Por tanto, toda la retroalimentación o comentarios que usted haya establecido luego de esa fecha, el alumno ya no puede verlas, ya no tiene acceso, porque es fecha de visibilidad. Por eso se recomienda que siempre sea visible y que solo sea fecha de desbloqueo. Si el profesor configura cualquier comentario o realiza cualquier retroalimentación en los foros, el estudiante puede ver esa retroalimentación luego de esta fecha, pero ya no puede participar. Continuando con la configuración del tema, nos vamos a restricciones. Dentro de restricciones podemos crear condiciones de publicación. Por ejemplo, quiero que este foro no pueda ser accesible si es que el estudiante no ha revisado un contenido en la sección sílabo y contenido. Para eso doy clic en crear y adjuntar, selecciono el tipo de condición, el profesor es libre de escoger cualquier condición que le convenga. En este caso yo voy a escoger un tema de contenido visitado y escojo el tema. En este caso escojo video de YouTube y doy clic en crear. Entonces lo que acabo de configurar es que un estudiante no puede entrar a escribir algún comentario en el tema de discusión debate si es que antes no dio al menos clic en el video de YouTube que yo tengo en la sección sílabo y contenido. Estas condiciones de publicación son opcionales de configurar. También puedo configurar restricciones de grupos. Es decir, para este tema que se llama debate, yo simplemente agrego el grupo, escojo la categoría respectiva y asigno el grupo que tiene que tener acceso a este tema de discusión. Por ejemplo, el grupo 2. Y doy clic en agregar. Entonces, solo los miembros que pertenecen al grupo 2 podrán ver este tema de discusión. Si el profesor quiere que exista un tema por cada grupo, tiene que crearlos dentro del mismo foro. Si el profesor quiere, en cambio, que el mismo tema sea para todos los estudiantes, sin importar el grupo, entonces debería eliminar esta restricción y no activar esta casilla. Continuando con la configuración, en la parte de evaluación, escogemos el elemento de calificación, ya que es a ese elemento a donde las notas de este tema de discusión se tienen que dirigir, para que el estudiante pueda ver las notas en la sección calificaciones. Y escogemos la puntuación sobre la cual se califica ese foro. Por ejemplo, 10. Se recomienda que este valor sea el mismo que el profesor configuró en la sección calificaciones para el elemento de calificación foro presentación 1, en este ejemplo. Si el profesor configuró una rúbrica para este tema de discusión, se la debe agregar en esta sección. Y escogemos la rúbrica respectiva.
agregarlo seleccionado. Cuando se selecciona esta casilla, el sistema me solicita escoger cómo voy a calificar cada una de esas publicaciones. Recuerde, esta opción debe habilitar únicamente cuando un mismo estudiante va a realizar varias publicaciones dentro de este mismo tema y el profesor quiere calificar cada una de esas publicaciones. Y en este ejemplo estoy diciéndole al D2L que de todas esas notas tiene que sacar un promedio. Y ese promedio será el que el D2L tiene que poner en la sección calificaciones. La siguiente opción permite incluir como 0 las publicaciones no evaluadas. Para más información recuerde que siempre tiene disponible los enlaces de ayuda en el D2L. Continuando con la configuración, en la pestaña Objetivos, el profesor selecciona los objetivos de aprendizaje asociados con este tema de discusión. Por ejemplo, asumo que es el objetivo 5 y doy clic en agregarlo seleccionado. Recuerde que puedo asignar varios objetivos de aprendizaje, los que estén establecidos en el sílabus. Todo objetivo de aprendizaje que se asocie tiene que ser evaluado. Para eso vamos a la punta de flecha, agregamos evaluación. Se recomienda utilizar la misma rúbrica que se estableció previamente. Y establecemos la actividad como obligatoria. Además escogemos un umbral, por ejemplo el nivel 3, y doy clic en guardar. ¿Qué significa lo que acabo de configurar? Quiere decir que este tema de discusión yo lo voy a evaluar con este foro. Este foro tiene 4 niveles y he establecido que el desempeño requerido es nivel 3. Eso quiere decir que cuando yo califique al estudiante con la rúbrica, el estudiante tiene que tener al menos el nivel 3 para que el D2L le otorgue como aprobado este objetivo de aprendizaje. Si el estudiante en la rúbrica, cuando yo califique este tema de discusión, obtuvo apenas el nivel 2 de la rúbrica, este objetivo de aprendizaje para ese estudiante se establece como reprobado. Eso es lo que configuro aquí. Siempre puedo editar las opciones que he realizado. Una vez que he terminado de configurar mi tema de discusión, le doy clic en guardar y cerrar.